Y también, como vimos el caso de los hermanos Lemos, ellos tuvieron el virus, pero ya el hermano ya está trabajando, el jueves comenzó a trabajar, la hermana se va a hacer el examen creo mañana. Y hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros, pero además de eso tenemos que anhelar estar en los atrios del Señor. Entonces, hermanos, históricamente, como decía el hermano, estamos viviendo algo que nadie ha vivido. Es algo único, hermanos. Ningún país, como dijera yo, ningún líder político, ningún líder marxista, esto ya lo he mencionado antes, se ha dado el lujo de cerrar los templos en el mundo. En el mundo hoy estuvieron los templos cerrados. Estuvieron cerrados y la gente no sabía qué hacer. No hubo un presidente ateo, un presidente marxista que dijera condenamos la iglesia y ahora cerramos los templos. Pero Satanás usó un virus, una enfermedad, una pandemia. Y lamentablemente nosotros nos llegamos a nuestras casas, a estar en nuestras casas, a estar aislados, pero Satanás no estaba en cuarentena. Muchos cristianos han caído en este tiempo. Muchos cristianos se van a alejar de la iglesia hoy en día, se van a alejar de Dios porque lo tomaron como costumbre no congregarse. Pero sin embargo, Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Y nosotros como creyentes tenemos que anhelar los atrios de Dios, anhelar sus atrios. El Salmo 84, del 1 al 2 decía, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, fíjense bien, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Hermanos, anhelar es desear fervientemente, desear con pasión, dice ahí el diccionario. Eso es anhelar, anhelar. Y hermanos, yo hace muchos años, bueno, cuando era teenager, tendría unos 15, 16 años, de Managua a la playa más cercana que se llama 8000, se encuentra, lo voy a quitar mejor, se encuentra como a 3 horas y media. El asunto que, me acuerdo que era un mes de abril, la Semana Santa, el mes más caliente en mi país, y un amigo y yo decidimos ir a 8000. Bueno, era mi concuñado, Richard, y Melba y Ruth estaba en 8000, y nosotros íbamos a 8000 a la playa porque íbamos a encontrarnos con ella, pero nosotros no teníamos carro. Y entonces el asunto que era Semana Santa, creo que todo el transporte estaba cerrado, no había transporte, me imagino que hacía en El Salvador allá, así es. Y el punto es que ya nos fuimos al RAI, como dice, pidiendo RAI, como dice la canción. Algunas veces nos dieron RAI, otras veces pagamos un bus. Al final, que el último trecho, no me acuerdo cuánto tiempo, pero caminamos, no sé cuánto. Y estábamos llegando al lugar como a eso de las 3, 4 de la tarde. Y hermano, yo estaba sudando, los pies me dolían, y con una sed que yo nunca he experimentado esa sed. Tenía una sed bien fuerte. Y me acuerdo que cuando yo anhelaba agua, y entramos a la playa, llegamos donde están esas cositas, chocitas que hay así en nuestros países, y cuando entramos, miramos un camión. En nuestros países, en aquellos años, no sé ahora, ¿verdad? Como ahora todo está moderno, había marquetas de hielo, no sé si me entienden, que hielo y lo ponen en cuadros, y le ponen acerrín de madera para que supuestamente se mantenga. Y me acuerdo que miramos ese camión y lo primero que se nos ocurrió es ir abajo del camión donde salía un pequeño tubo donde se salía el agua que se deshacía del hielo. Y me acuerdo que yo me tiré prácticamente debajo del piso, el camión estaba parqueado, estacionado, y comencé a tomar de esa agua. Fue el agua más rica que he tomado, hermanos. Era helada, con un poco de acerrín, pero era rica. Tenía sed, anhelaba agua.
desear con pasión. Y esto es lo que nos dice la Biblia que necesitamos, anhelar con pasión. Anhelar con pasión. Anhelar con pasión. Y es por eso que, hermanos, nosotros como cristianos tenemos que anhelar a Dios con esa pasión. Al final del camino, hermanos, la iglesia no es el templo. Aquí ustedes y yo formamos la iglesia Bautista Esperanza. No es este local, aquí rentamos, pero nosotros, como decía la hermana Susana, somos una familia. Y añoramos, y tenemos que añorar a estar juntos con el Señor. Entonces, en segundo lugar, hermanos, tenemos que entender que la iglesia es anhelar, es desear estar acá, desear venir, y como los hermanos mencionaban, a cantar a Dios. A mí me llenó mucho de gozo esto del hermano López, que dice, Ricardo dice que si no hay nadie que dirija los cantos, pues aquí está él. Y qué precioso es cuando hay ese espíritu, esa voluntad, servir a Dios con un corazón voluntarioso, ¿verdad? Y no importa lo físico, no importa la situación que tengamos, pero nosotros tenemos que anhelar a Dios en su presencia. Como dije anteriormente, no solamente tenemos que anhelar a Dios, anhelar los atrios, anhelar la iglesia del Señor, pero también entender que Cristo fundó la iglesia. La iglesia va a seguir. La iglesia no importa si hay coronavirus o COVID-19 o las dificultades que hay. Por más de 2000 años la iglesia ha sido atacada, ha sido puesta en prueba, y por eso es que vemos que a sus inicios la iglesia, los cristianos fueron lanzados a arenas con leones para que los comieran. Los primeros cristianos fueron quemados en cruces, los primeros cristianos fueron crucificados en cruces también, y fueron muertos miles de cristianos, solo por no negar la fe, solo por no decir que el César era Dios, solamente por saber y confesar que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la verdadera iglesia, y así sufrió la primera iglesia. Hubo persecución en la Edad Media, la era oscura que se le llama. Hubo persecución en el tiempo de Rusia, de los comunismos de Rusia. El hermano mencionaba eso de China. Hubo persecución en el nazismo. Los nazistas o los alemanes persiguieron a los cristianos durante ese tiempo porque estaban creyendo en un Mesías judío. Es por eso que, hermanos, la iglesia siempre va a ser perseguida, la iglesia siempre va a estar en prueba, hermanos. Pero una cosa, hay que estar seguro, que hay una promesa, que nada va a prevalecer contra la iglesia. Nada va a prevalecer contra la iglesia. Y quisiera que leyéramos en Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16. Perdón, Mateo 16, hermano. Mateo 16. Mateo 16. Dice acá, Mateo 16, Pedro está confesando que Cristo es el Señor. Y aquí viene, le dice Pedro, y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Le dice Jesucristo esa pregunta a Pedro. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas, fíjense bien, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, no hay nada que va a prevalecer contra ella. Nada hay que va a prevalecer contra la iglesia. Va a haber persecución, va a haber muerte, va a haber derramamiento de sangre contra los creyentes. Satanás anda como león rugiente atacando la iglesia, el pueblo del Señor, a los cristianos que son los que forman la iglesia, no los templos.
Los templos, cuando venga Jesucristo, nos va a llevar a su presencia en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Pero los templos van a quedar acá. Pero los cristianos vamos a ser levantados. Porque la iglesia del Señor son los cristianos. Es usted y yo los que formamos la iglesia, hermanos. Satanás anda atacando como león rugiente. Él no está en cuarentena, hermanos. Él está atacando como león, atacando para destruir. Por más de 2000 años, la iglesia ha sido perseguida. Por más de 2000 años, reyes, políticos, presidentes, dictadores han atacado a la iglesia. Pero la iglesia ha prevalecido. En la iglesia, el testimonio que hablaba el hermano hoy, hermano López compartía de China, de su viaje, de lo que vio, no hay iglesia. No se ven iglesias, no se ven templos. Pero las iglesias están en los sótanos de las casas, a escondidas. Hermanos, en China es tremendo. Hay una Biblia como para 40, 50 personas. Y hermanos, ellos anhelan que tener un día la Biblia en su casa. Y lo que hacen es repartir la Biblia una semana para una familia, otra semana para la otra familia. Y hermanos, cuando ellos reciben la Biblia que les toca esa semana, ellos disfrutan a leer la palabra del Señor. Hermanos, nosotros no sabemos de eso. Pero la iglesia sigue perseguida. Pastores han sido fusilados. Pastores han sido decapitados. Pero la iglesia va a seguir, hermanos. Porque la iglesia, la victoria está garantizada en Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, estaba garantizando el éxito de la iglesia. Cuando Cristo resucitó, hermanos, estaba diciendo que ahí está la victoria en Cristo Jesús. Porque nosotros no creemos, hermanos, como creyentes, no creemos en una organización, no creemos en un líder político. Nosotros como cristianos creemos al Rey de Reyes y Señor de Señores que murió en la cruz, pero que al tercer día resucitó. Por eso la iglesia es exitosa. Por eso la iglesia no importa qué va a pasar. No importa lo que hay, si hay virus o hay cuarentena. La iglesia va a continuar. Y nosotros como creyentes somos los que tenemos que dar lo mejor para la iglesia. Seguir adelante. Ahora, ¿para qué sirve la iglesia? ¿Para qué sirve la iglesia? Hermanos, leamos en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 42. Y dice acá Hechos capítulo 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y de las oraciones. Hermanos, dice acá la Biblia que los cristianos perseveraban, se mantenían en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos a otros, en el compañerismo cristiano. ¿Para qué sirve la iglesia? Para mantener la doctrina, para predicar la doctrina. ¿Para qué sirve la iglesia? Para tener comunión unos a otros. Para compartir el pan, cuando tenemos el servicio de la cena del Señor y recordamos la muerte y crucifixión de Cristo Jesús. Jesucristo nos dejó eso como un legado. Y en las oraciones, hermanos. Es tremendo cuando gente nos llama a nosotros, como a Menda y a mí, dicen, hermano, yo estoy en esta situación, oren por mí. Y hermano, es bonito saber de que podemos orar unos por los otros y que juntos vamos a seguir adelante contra esta situación que estamos viviendo. Entonces, hermanos, enseñar la doctrina, y leamos en Efesios 4:14. Efesios 4:14 dice así. Dice bien acá, dice en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Hermanos, la iglesia está para enseñar doctrina, para que nosotros no nos desviemos de la falsa doctrina que es estrategia de hombre. Esta semana mirábamos una película que se llamaba The American Gospel, el Evangelio Americano. Y ahí enseñaban cómo las iglesias se han apartado de la palabra del Señor. Hay iglesias que están diciendo que los cristianos, si usted va a su iglesia, va a ser como un pequeño Dios.
Hay iglesias que dice a nosotros, venga, ponga su plato, dependiendo de lo que usted ponga en el plato de ofrenda, así va a ser el milagro que va a recibir. Siembra la semilla, dicen algunas iglesias. Pero ¿dónde está la Biblia? Otras están enseñando que todo es prosperidad. Y si usted viene a los caminos del Señor, todo va a ser bendecido, todo va a ser, lo que usted toque va a ser oro. Pero la realidad es que hay pruebas, hay dificultades, y como mencioné, la iglesia ha sufrido mucho a través de los siglos. Así que no es solamente a decirte que somos bendecidos, o es una doctrina errada quizás. Hermanos, somos para enseñar la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es que Cristo murió por nosotros. La doctrina de los apóstoles es que Cristo murió por nuestro pecado. La doctrina de los apóstoles es que yo soy pecador. Por mucho lo que yo haga, yo no puedo recibir salvación. La única manera de ser salvo es a través de Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos que si no es Cristo Jesús. Cristo resucitó, hermanos. Esta es la verdadera doctrina de los apóstoles. La doctrina que Cristo viene por nosotros, que un día nos va a levantar y nos va a reunir con su iglesia, porque es una promesa que Él dio en su palabra. Esa es la doctrina de los apóstoles, que si hacemos esto, que si hacemos otro, que si eso es vanidad, hermanos. Y ese es el problema. Pero para eso está la iglesia, para enseñar la sana doctrina. Otro aspecto importante, creo que está ahí, es promover el compañerismo cristiano. ¿Verdad? Dice el Salmo 133, uno dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Hermanos, qué gozo fue hoy vernos cuando vinimos al estacionamiento, al parqueo. Qué gozo fue ver a la hermana Susana, que no esperábamos que viniera, y verla con Cindy. A la hermana Bris también, los niños, hermana Lorena y todos hermanos, los hermanos López que tan lejos están viniendo. Hermanos, es compañerismo. Y esta semana mencionábamos de manera de broma que añoramos los asaditos en la casa de la hermana Susana. Hermanos, eso es compañerismo, eso es amistad, eso es familia. Pero aquí el salmista dice, ya cuán bueno y cuán delicioso, con sabor, habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, yo les mencionaba esto al hermano, y lamentablemente todo este tiempo, pero nosotros salíamos, íbamos a la playa o a ríos, aún estamos hablando de ir al final del verano. Tenemos que bautizar a Brice y a la hermana Ana. Iremos. Y hermanos, íbamos donde la hermana Susana y llegábamos, almorzamos. Y creo que un par de veces, ¿verdad, hermano? Ahí hasta cenamos, ¿verdad? Y salíamos a las 7 de la noche, ¿no? Platicando. Ahí estamos. Después del culto nos íbamos. Pero eso es armonía, eso es amistad, y esa es una relación que solamente se da en la iglesia. También la iglesia sirve para celebrar y conmemorar la muerte de Cristo Jesús. Es algo que hemos estado haciendo. Hoy, por las recomendaciones de que no hay que compartir pan ni comida o cosas, no lo vamos a estar haciendo, pero es algo que la iglesia hace, el compartimiento del pan. También orar. Como dije, si usted tiene una necesidad, llámenos y la iglesia va a orar por usted. Dice en Romanos, capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 30. Aquí Pablo menciona esta frase, o este versículo, bien importante. Dice, pero os ruego, fíjense bien, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. O sea que es bíblico que oremos unos por otros. Y es para eso es la iglesia. Aquí Pablo le está diciendo a una iglesia, oren por mí, oren por mí. Y hermanos, para eso es la iglesia, para orar unos por otros, para tener comunión, para enseñar la doctrina, para tener un compañerismo, para celebrar la cena del Señor y para orar. Y eso es bien importante. Ahora, además de que tenemos que tener anhelo para estar en los atrios del Señor, además de que para qué sirve la iglesia, ¿qué hacer para la iglesia? ¿Qué va a hacer usted para la iglesia?
¿qué puede hacer usted para la iglesia? La iglesia no es el edificio, como dije. La iglesia es usted y yo. ¿Qué podemos hacer? La Biblia dice que, en primer lugar, poner nuestros talentos al servicio de la iglesia. Hermanos, gracias por ustedes, cada uno tiene un talento. El año pasado, yo no tengo el talento de trabajar, hacer arte manuales, cosas, y teníamos una actividad para niños. Yo había invitado a un hermano a que nos ayudara, pero en ese tiempo él tuvo un problema con el hombro y se dañó el hombro y no pudieron venir. Y yo decía, bueno, ¿cómo hago y cómo hacemos? Pues porque yo no sé hacer muñequitos para los niños, globos y cosas, pintar a los niños así con esos dibujitos que se le hacen. Pero yo no sé de dónde vino Mayra y Brice y dijeron, no, nosotros lo hacemos. Y bueno, y alguien me vio las cosas en fotos y videos de otra iglesia y me dijo, bueno hermano, cuando necesitemos, y les digo que nos ayuden las hermanas. Así que ya van a tener trabajo en eso. Hermanos, esos son talentos. Pero ¿para qué lo puso la hermana? Para el servicio de los hermanos, para el servicio de la iglesia. Igual, me acuerdo de que un hermano se fue, que nos ayudaba con la guitarra, hace años. El hermano que tocaba la guitarra se fue, y así de la nada dijo, Benjamín, yo voy a tocar la guitarra. ¿Verdad? Y desde entonces, y después mi hermana Lan, ayudarnos. Hermanos, ese es el servicio, el talento. Ayer Ricardo, como mencionábamos, de la nada yo miré el texto y dice Ricardo que si no hay nadie que dirija los cantos lo hace. ¡Wow! Hermanos, eso es así es. O David, hermanos, con las cámaras, hermanos, me gustaría ver que vieran a David grabando. Es un pequeño estudio con luces y cosas cuando hacemos en mi casa y yo sé que no le gusta que hable de eso, pero es un talento. En los videos, en las fotos, todo lo que él hace. Y todos tenemos un papel en la iglesia, hermanos. Y por eso aquí en 1 Corintios capítulo 12 la Biblia dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, ¿verdad? Todos somos muchos, dice la Biblia. Y después habla ahí, sigue en los versículos que dice que nadie puede decir, yo soy la mano, y como yo soy la mano no te necesito. O sea, somos un solo cuerpo, unidos unos a otros. Entonces tenemos que servir a la iglesia, servirnos unos a otros, ¿verdad? Y eso es importante. En segundo lugar, edificar a los santos. Edificar a los santos. Dice en 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos, la iglesia sirve para edificarse unos a otros, para agarrar fuerza, para motivarse. Del mundo te van a recibir ataques, del mundo vas a recibir que no vales nada, del mundo te van a decir que eres religioso, que eres un evangélico, que eres falso, lo que sea. Eso es lo que te dice el mundo, pero en la iglesia sirve para edificarte, la iglesia sirve para edificarte a través de la palabra. Y quizás nos podemos desanimar, quizás nos podemos apartar un poco, pero la verdad es que la Biblia y los hermanos unidos nos animan y nos motivan. Y algo importante, ¿para qué sirve la iglesia? ¿O qué puedo yo hacer para la iglesia? Es la gran comisión. Y Mateo 28, 18 en adelante, dice así, hablando de Jesucristo, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, la gran comisión, se menciona ya, es compartir el Evangelio con otros. Hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio con otros. En esa película que mencionaba, American Gospel, Jesucristo alone, Jesucristo solamente, decía que la iglesia hoy en día está muerta, porque no hemos entendido el Evangelio.
Porque el Evangelio es que Cristo murió por nosotros, que entregamos nuestra vida al Señor, pero el que no lo ha recibido va al infierno. Y decía el pastor es en Netflix, no es ni evangélico, no, el programa. Y decía el pastor que hablaba ahí, cómo si yo tengo mi hermano, mi hermana, mi amigo, sé en mi mente, en la doctrina, intelectualmente como creyente, que si una persona muere sin Cristo va al infierno, ¿cómo yo no puedo compartir el Evangelio a esa persona? ¿Cómo yo no voy a compartir el Evangelio con mi hermano, con mi mamá, con mi vecino, con mi amigo? Entonces, si este pastor o el que hablaba en la película, los creyentes no han entendido el Evangelio. Los creyentes hemos entendido que decir que aceptamos a Cristo a través de la palabra, y ya soy salvo, ya la hice, ya resolví. Pero la verdad es que el Evangelio es de vida o muerte. O una persona se va al cielo o se va al infierno. No hay punto medio, según la palabra del Señor. Y como creyentes nosotros decimos, oh, yo acepté a Cristo, ya estoy bien. Pero ¿qué es mi amigo? No compartimos el Evangelio. El amigo, el familiar, el tío, el abuelo, el primo. Es por ello, hermanos, que necesitamos compartir el Evangelio. El pastor no es el que va a andar compartiendo el Evangelio. Sí lo hacemos. Con mi esposa salimos a tocar puertas. Pero yo no conozco a su amigo. Yo no conozco a su amiga. Yo no conozco al primo. Yo no conozco a su tío que están ahí en El Salvador, en Honduras o donde sea. Pero necesitamos nosotros tener la responsabilidad y entender el Evangelio, que es de vida o muerte. Hermanos, necesitamos hoy en día entender el reto y el desafío de nuestra iglesia. Nosotros existimos para llevar el Evangelio a todo hispano que hay acá en Lisboa. Y yo no sé ahora, yo tengo mis dudas, porque imagínense, llegamos con todo tapado, ¿verdad? A una casa y tocamos la puerta, ¿nos irán a abrir por el Evangelio? Si antes nos cerraban la puerta, si antes nos tiraban el tratado que entregábamos, mucho menos ahora que vamos a tocar la puerta con todo en máscara y con guante y todo. Y decir, a contaminarme viene, a enfermarme viene. Y le damos aquí, Dios le bendiga, aquí toda esta invitación o este tratado, nos van a quedar ahí. Si antes en nuestra cara lo tiraban al piso, ahora, como creyentes, yo no sé qué vamos a hacer, pero tenemos una responsabilidad. Y una de las cosas que tenemos que hacer es mercadeo. Tome su teléfono y llame a sus amigos, comparta el Evangelio a otros, a través del Evangelio, a través del teléfono, a través de la comunicación digital. Hermanos, háganle like a las cosas que ponemos como iglesia. Comparta los sermones. Yo no puedo hacerle ponerle el sermón a alguien de sus amigos en Facebook, pero usted lo puede hacer. Es la manera ahora que tenemos que hacer, tratar digitalmente a tratar de alcanzar a mayor gente posible. Y a mí me ha sorprendido ahora que hemos estado poniendo los videos en Facebook, que gente de Guatemala se ha reportado, gente de Puerto Rico. Una hermana que le estimamos mucho allá en Puerto Rico nos compartió que miraba los sermones. O sea, el alcance es bien ilimitado si lo usamos. Y hermanos, tenemos que ser astutos contra Satanás. Satanás nos quiere mantener en estas cuatro paredes insatisfechos. Ya estamos bien, alegres porque estamos poquito, porque si no comeríamos, no. Pero hermanos, necesitamos estar conscientes del Evangelio. Hermanos, es su responsabilidad compartir el Evangelio todos los días. Imagínense esta semana, ¿a cuántos compartimos el Evangelio? ¿A cuántos invitamos a la iglesia?
Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado. Tenemos una responsabilidad. En conclusión, Cristo fundó la iglesia, hermano. Por eso vamos a tener éxito. ¿Para qué sirve la iglesia? Para enseñar doctrina bíblica sana, promover el compañerismo para los creyentes, celebrar la cena del Señor, para orar, para edificarnos. ¿Qué puedo hacer por la iglesia? Bueno, usted tiene, ya lo vimos, sus dones, y gracias a Dios, hermano. Yo muchas veces a los hermanos, amigos, o pastores, amigos que yo les menciono, yo no tengo ese problema. Todos ustedes sirven en la iglesia, hermanos. Sirve para edificar a los santos, tener la gran comisión. Y hoy más que nunca, hermanos, tenemos que anhelar estar en correcta relación con Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, lo que usted hace en la iglesia, Dios un día se lo va a mencionar en la eternidad. Un día en el tribunal de Cristo, Cristo Jesús va a decir, bienvenido, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, y sobre mucho se te pondrá. Hermanos, sirvamos al Señor. Tomemos nuestra iglesia Bautista Esperanza para proyectarla en grande. Y sepamos que Dios está con nosotros. Cristo dijo, yo estaré con ustedes siempre. Para concluir, quiero hacer una pequeña invitación, hermanos. Por favor, tomen su tiempo. Vamos, y quiero que reflexionen. ¿Cómo está su relación con Dios? Han pasado 40, bueno, no sé cuántos días, 13 semanas. Imagínense. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su vida con Cristo? Hermanos, demos lo mejor para Dios. Disfrutemos a Cristo. Disfrutemos que somos cristianos. Nosotros somos llamados a ser cristianos no para que digamos, ay, pobrecito yo, que soy cristiano, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y ahora no puedo hacer... No, hemos sido llamados a Cristo para vivir con gozo, con regocijos, ante la vida cristiana. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, no importa si usted ha fallado, Cristo le ama. Cristo le ama. Hoy es el momento de reconciliar con Dios. Es hoy el momento de decirle al Señor, te he fallado, pero aquí estoy. Recíbeme, perdóname. Hoy es el momento de salvación para algunos. Muchos acá, todos prácticamente, lo que sé, que somos salvos. Pero quizás en la cámara, la gente que nos ve en los medios sociales, no saben cómo hacer salvo. En primer lugar, usted tiene que reconocer su condición de que es pecador. Todos somos pecadores. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Yo soy pecador. Simplemente un día acepté a Cristo y Dios me tomó como un hijo y me perdonó mis pecados. Pero todos somos pecadores. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Y la Biblia dice que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice bien, porque con el corazón se cree para justicia, para con la boca se confiesa para salvación. Hoy es el momento de reconocer que Dios nos ama. Hoy es el momento de olvidar religión. Quizás usted diga, no, yo soy de tal religión, o yo le creo a tal profeta, o yo le creo a tal líder religioso. La verdadera religión es Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino por medio de Cristo Jesús. A todos los que le recibieron, dice la Biblia, a los que creyeron en Él, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy es el momento de reconocer. ¿Cómo hacer y aceptar a Cristo? Simplemente reconozca que es pecador, órele al Señor y pídele con sus propias palabras. Perdóname, recíbeme, y Él le hará una vida nueva. Él le dará una vida nueva. Muchos dicen, voy a ser cristiano cuando cambie mi vida.
Cuando deje el vicio del licor, cuando deje el vicio del cigarro, yo voy a ir a la iglesia. Muchos me lo han dicho. Pero no. El que produce el cambio es Dios a través de Cristo en nuestra vida. Y es por ello que si usted nunca ha aceptado a Cristo, solamente rinda su vida a Dios y Él hará el cambio en su vida. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, gracias por este momento en el cual venimos ante tu presencia. Gracias, Señor, por nuestros hermanos en Cristo. Qué bello es verlos, ver el esfuerzo de venir tan lejos, de arriesgar su trabajo para estar con nosotros. Bendice a cada hermano, Señor. Danos gozo, Señor, y entender que te hemos alabado a un Dios vivo en Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Hermanos, simplemente les ruego, hermanos, y les digo que sigamos adelante en la obra del Señor.